Somos, muy buenos días a todos. Somos 6 estudiantes, ¿cierto? Aquí está Juan Marcos, David, Gregory, Mateo. Está virtualmente Kevin y está Carlos. Están 4 de la maestría, Kevin del pregrado. Me falta uno del pregrado que es David Cuaycal. No sé si llegará o no llegará. Entonces, pues bienvenidos. Este es nuestro primer encuentro presencial. ¿Cuál es el objetivo del primer encuentro presencial? Del encuentro presencial es resolver dudas sobre lo que están haciendo en las últimas semanas, ¿cierto? Eh, las primeras 2 semanas pues eran introducción, era de qué se trata el curso, que ustedes dijeran como qué lenguaje quieren estudiar en el curso, para hacer análisis del lenguaje, que ustedes respondieran a una encuesta de programación. Me di cuenta en esa encuesta que hay uno de ustedes que tiene muy poca experiencia en programación, pero digamos, quiero decirle, creo que es Carlos, no sé, quiero decirle que no se preocupe tanto, o sea, sí se preocupe porque es importante programar, pero que no se preocupe en el sentido de que hay otras personas que han hecho este curso con ese mismo, eh, digamos, con esa misma debilidad y han logrado resolver el asunto. No- Creo que cuando hicimos la entrevista a la maestría, tú habías programado en Python o en alguna cosa y habías programado robots o robotcitos. Eso para mí ya es que sí has programado en algo. Pero obviamente no tienes la misma experiencia de programación del resto, pero eso no debe preocuparte. O sea, debe preocuparte de estudiar, pero no necesariamente sentirte con una, ¿cómo se llama eso? Con una desventaja sobre el resto, porque el curso no se trata de programación como tal sino como modelos y paradigmas de programación. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que trae un lenguaje de programación que uno termina asociándolo a un paradigma o a un modelo de programación? Digamos que ese es el objetivo del curso. En todo caso, Carlos, o todos, estoy a la orden en mi oficina para cuando lo necesiten, pero pues el que necesite más me puede buscar más. Eh, entonces, hoy, voy a compartir pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo, voy a compartir mi pantalla. Um, compartir. Entonces, ahí estoy mostrando el campus virtual, ¿cierto? Ustedes ya navegaron por él, ya saben que tenemos como 6 módulos, la bienvenida y la despedida, y que en cada módulo van apareciendo unas pestañas que tienen que ver con lo que hay que hacer en la semana, que en la bienvenida encontraron aquí en los recursos un recurso muy importante que siempre debe estar a la mano, que es el cronograma de actividades, que en ese cronograma de actividades eh, yo lo sigo, dicho, es el que nos dice el ritmo al cual debemos estudiar. eh, según este cronograma, eh, según este cronograma, ya pasamos la semana del 27 al 5, estamos en la semana del 27 al 5, hoy estamos ubicados aquí, el 3 de marzo nos encontramos para un quiz sobre lo que estamos haciendo esta semana. ¿Y qué es lo que estamos haciendo esta semana? Estamos haciendo esto, ¿cómo se llama? Eh, Empezando el modelo de programación declarativa. El modelo de programación declarativa empieza con una introducción al modelo y con y con una descripción de qué son las variables declarativas. Y entonces eso es lo que está aquí en estas transparencias que yo tengo aquí a la mano. Y la idea es responderles a ustedes todas las dudas e inquietudes que tengan sobre eso, antes de pasar al quiz. Aquí nos podemos demorar 10 minutos, media hora, 40 minutos, 1 hora y media, todo lo que ustedes quieran, dependiendo de las dudas que ustedes tengan. Pero lo que sí no va a suceder en este pedazo es que yo vuelva a hacer lo que ya está en los videos. Eso no sucede, porque para eso están los videos. Entonces, estoy abierto para todas las preguntas que quieran, en el orden que quieran, si alguien quiera primero o al final, lo como quieran. Entonces, pues están Kevin, Carlos, David, Juan Marcos y Mateo. Las preguntas, estoy abierto a las preguntas. Profe, Sí. pues antes de dar una hora conceptual, pues que pues
digamos que el caso mío en y nosotros vimos una de las personas que no alcanzó a contestar la evaluación que hizo Ajá. Google, y pues nos excusamos, pero nos gustaría pues poder hacer ese recurso, porque nos gustaría poder de pronto esta mañana, pregunto con la Ah, bueno, bueno, me están diciendo dos que no hicieron la evaluación inicial, que si la pueden hacer este fin de semana, ahorita la habilito. Listo, eso no hay problema. Pero entonces hablemos de lo que hay que hablar hoy. Yo esa ahorita la habilito. Antes de irnos la dejo habilitada, me acuerdo. Pero no sé si tienen inquietudes, preguntas. Aquí hay dos cosas importantes. ¿Qué es el modelo declarativo? Y hay un concepto de variables declarativas que no es el concepto de variables que ustedes manejan típicamente en los lenguajes de programación. En los lenguajes de programación, típicamente las variables no son declarativas. Entonces, entender qué hace que una variable sea declarativa y cómo esas cosas es importante. Entonces, no sé si es todo clarísimo, si tienen preguntas, inquietudes. ¿Ninguno? Profe, le voy a ser sincero. Mm. La verdad, el cronograma leí mal la fecha y los videos fue la semana pasada, entonces creo que me voy a ir mal en este quiz. Ah, ya, ya, Pero ya. bueno, ya no pasa nada. Eh, Juan Marcos, David, ¿todo clarísimo? Carlos, Kevin. Pero es que nos confundimos que Mateo. Nosotros estábamos enfocados en la primera línea de por qué proceso y para una programación. Muchachos, Sí, se me corrió el cronograma. muchachos, la primera gran idea era del 20 al 26. Esa terminó la semana pasada. Sí. El gran hito de la primera parte es simplemente que tengan una idea de qué es todo lo que es el curso y que ustedes hayan escogido un lenguaje de programación para trabajar el curso y ese lenguaje lo tienen que analizar a la luz de sus paradigmas. Entonces, estamos en la semana del 27 al 3, al 5, y en esa semana estaban estos videos del modelo de programación declarativa, sintaxis, ¿no? Y tal. Bueno, Carlos y Kevin, ¿cómo van ustedes con eso? Yo bien, profe, yo me alcancé a ver todos los videos de esta semana. Me quedaba un poquito la duda, ya era en el último pedazo donde están las variables declarativas, cuando ya está como la parte del código, pero pues yo creo que ya cuando se empiece a ver más o menos por allí estaba yo viendo, Pero por ¿tienes ahí. alguna inquietud, pregunta? No, muchachos, eso sí no me gusta porque entonces van a entrar al quiz sin saber mayor cosa. Eh, eh, pero a ver, yo por dónde paso. Esto no va a suceder todas las veces, que yo haga un recuento de lo que tenían que leer. No, no, la Porque, verdad sí fue. O sea, fue mi sí, error. O sea, fue un por esfuerzo. eso, por eso empecé diciendo Esto lo íbamos a ver en esta clase. el, O re- era esta semana. por eso aquí dice, el 27 al No, 5. no, sí. En mi caso fue que. Y es que, claro, Todavía queda el 4 y el 5, pero el quiz es el 3. En mi caso fue que yo me troqué una semana. Yo no Sí, sé, sí, pues, sí. justo No, no, para. está bien, está bien. Está bien, ¿no? Yo entiendo, pero digamos, esto no debería suceder con frecuencia, ¿no? Eh, para la próxima semana, de una vez les digo, entonces está todo esto que hay aquí, porque el quiz es sobre lo que hay aquí, ¿cierto? Entonces, y el quiz es el 10 aunque eso es hasta el 12 el quiz es el 10 luego, el 10 es el momento para resolver las dudas, pero no es el único momento para resolver dudas, porque tenemos un foro en cada sitio y ustedes pueden poner las dudas cuando quieran en el foro o enviármelas por correo electrónico. El día que les salga la duda, yo soy un profesor que me considero realmente un profesor presente virtualmente. Si usted le sale una duda a la hora que le salga y quiere planteármela, me la puede plantear. Si yo estoy en condiciones de responderla donde esté, yo la voy a responder. La única razón por la que no respondo algo inmediatamente es o porque merece que lo piense un rato y entonces les escribiré, lo voy a pensar un rato y luego les respondo porque esto tiene que pensarlo, o porque estoy durmiendo y no he visto la pregunta, no he visto la cosa. Pero si yo estoy despierto, puedo estar donde esté, si es algo que yo puedo responder rápidamente, yo trato porque creo que la virtualidad hace un poco eso, que las dudas a todos no les salen en el mismo día, en la misma hora, en el mismo canal. Entonces, cuando les salga una duda, pregunten, no hay ningún problema. Para eso están los mecanismos para preguntar. Entonces, eh, ¿qué era lo importante para hoy?
Es que hay muchas cosas importantes. Eh, ¿Qué entendemos como por un modelo de computación? ¿Qué entendemos por un modelo de programación? ¿Qué entendemos eh, por esas cosas? Entonces, en el modelo de computación, no, todo eso está en los videos, muchachos. No, ¿Será que nos colocó mal los videos? no, Sí, no. yo creo. Yo tengo una propuesta, pero no sé Kevin y Carlos si están de acuerdo o no, y es que hagamos los dos quizzes la semana entrante, el 10, cuando ustedes hayan visto los videos de hoy y los videos de la semana entrante. Eh, y hacemos los dos quizzes ahí en esa semana. Mañana, la próxima clase, el 10. Hacemos uno y luego hacemos el siguiente. Y más bien, eh, porque no quiero repetir lo que ya está. El objetivo de todo eso es precisamente que ustedes puedan estudiar a su ritmo, pero no a cualquier ritmo, sino al ritmo que está allí en el cronograma. Entonces, no sé qué piensan Kevin y Carlos, y les da un poco más de tiempo para prepararse para el quiz, porque yo si no quiero hacer el quiz sin, porque el quiz no es difícil, los quizzes son sencillos, son cortos, no son largos, pero hay que haber leído, porque si uno no ha leído, ¿dónde les voy a evaluar que ustedes sepan programar? En los talleres, no en los quizzes. En los quizzes voy a evaluar que han leído y han adquirido ciertos conceptos. Entonces, que saben qué quiere decir azúcar sintáctico. Yo les pregunto hoy qué es azúcar sintáctico, ¿ustedes saben qué es? Pues no lo han leído, entonces no han visto qué entendemos por azúcar sintáctico. Es un concepto. O qué entendemos por abstracción lingüística. Entonces, si esas cosas aparecen en los quizzes y le aparece hoy, pues usted va a decir, no quiero que empecemos tan mal la cosa. Entonces preferiría empezar de esa otra manera. ¿Les parece? Sí, pero yo tenía la verdad si de pronto Carlos o que si habían hecho el ejercicio bien también. No, por eso, Carlos o Kevin, no sé, ay, Kevin se salió, no sé qué le pasó. No, pues a mí la verdad me parece bien. Los compañeros, si están de acuerdo, no hay problema. Pero ¿tienes Eh, alguna pregunta o alguna cosa? sí, justamente era sobre esa parte de, está la parte que está antes de azúcar sintáctica y la azúcar sintáctica. La verdad no comprendí muy bien el concepto. Ah, eh, bueno, entonces Me hagámosle, pareció un Carlos. poco confuso, entonces me gustaría. ¿Era aquí o era aquí? ¿Aquí en este? Ah, sí, Sí, ya te digo qué diapositiva es. Creo que es la. Aquí. Exacto, ahí. Bueno, entonces, Carlos, todo lenguaje de programación tiene una sintaxis para poder escribir los programas y tiene una semántica. Entonces, la sintaxis se expresa típicamente con gramáticas. Las gramáticas usan una notación, y las gramáticas usan una notación, muchachos, ¿cómo se llama? Backus Naur Form se llama, o un Backus Naur Form extendida. Entonces, eso es lo que habla aquí. Ahora, la, la, la semántica, bueno, entonces, este es un ejemplo de gramáticas. La semántica se expresa de diferentes maneras. Entonces, la semántica es la que nos dice, si yo escribo esto en el lenguaje de programación, ¿qué es lo que él va a entender? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué hace él? ¿Qué hace? Entonces, la semántica se puede expresar de diferentes maneras. En este curso vamos a usar una cosa que se llama el enfoque del lenguaje núcleo, que significa que vamos a usar una semántica operativa. Pero hay cuatro tipos, perdón un segundo, ya vuelvo a lo de la abstracción lingüística, hay cuatro tipos de semánticas. Hay una que es semántica axiomática, en la que a uno le expresan lo que hace un programa, diciéndole si a la entrada X era menor que 10, a la salida X es mayor que 10. Entonces, que el programa cogió una X y la volvió mayor que 10. Entonces, eso se llama semántica axiomática porque es como un axioma de qué pasa antes y qué pasa después que me describen lo que hace un programa. La segunda es una semántica denotacional, en la que a cada expresión a cada programa lo convierten en un conjunto de funciones, de objetos de un mundo abstracto. Y entonces uno entiende lo que hace el programa entendiendo ese mundo abstracto. La tercera manera en que se expresa la semántica en lenguajes de programación se llama la lógica. Y entonces se dice qué hace un programa, lo asocian a unas fórmulas o a unas fórmulas lógicas. Dicen, lo que hace ese programa es lo que esas fórmulas lógicas expresan. Se llama semántica lógica. Y la cuarta, una semántica operacional, en la que lo que le dicen a uno es cómo
¿qué hace el programa? Le dicen es, ¿qué le hace a la máquina que ejecuta ese programa? Entonces, a esa se llama semántica operacional porque se explica en función de una máquina. Se explica en función de una máquina, dice es, cuando se ejecuta esta instrucción, entonces a la máquina en la memoria le pasa esto o a la máquina en tal sitio le pasa eso. En nuestro caso, en este curso, sí, haremos la prueba. Lo sabía. En nuestro caso, este Siri es tremendo. En nuestro caso, usaremos una semántica operacional. ¿Qué significa? Que vamos a describir lo que hacen los programas en función de lo que le pasa a la máquina donde corren los programas. A esa máquina donde corren los programas, pues es este computador que yo tengo aquí, o que ustedes tienen en su casa, pero no es sobre ese computador que uno expresa la semántica, sino sobre una máquina, llamémosla virtual o abstracta, sobre una máquina que uno describe teóricamente. Esta máquina, uno dice, nuestra máquina tiene tales elementos, y es sobre esa máquina que uno describe lo que hacen, lo que hacen los programas. Eso se llama semántica operacional. Entonces, esa semántica operacional, ya ahorita te doy la palabra, Carlos, esa semántica operacional, entonces, lo que hace es coger lo que yo escribo y decirme qué le hace a la máquina de ejecutar eso. Pero lo que yo escribo puede tener dos tipos de cosas. O lo escribo exactamente en el lenguaje núcleo que me dieron para escribir cosas, o lo escribo en una sintaxis, llamémosla un poco más extendida, que no es el lenguaje núcleo, y que es la que aquí se suele llamar abstracciones lingüísticas o azúcar sintáctico. Entonces, el azúcar sintáctico, las abstracciones lingüísticas, empecemos por ahí, son como declaraciones del lenguaje práctico, en este caso en OZ sería esta, pero OZ, su lenguaje núcleo no viene equipado para crear funciones, viene equipado solo para crear procedimientos. Solamente que tenemos una manera de interpretar los procedimientos como si fueran funciones. Entonces nos permitimos escribir esta sintaxis, pero ella realmente se traduce en función de la sintaxis del lenguaje núcleo. Entonces, cuando hacemos eso, a eso lo llamamos una abstracción lingüística, porque hay un concepto detrás de eso, el concepto de función o el concepto de otras cosas, de clases o cosas así. Pero en todo caso es una sintaxis que no hace parte del lenguaje núcleo, pero que la entiendo en función del lenguaje núcleo. Eso es lo que se llama una abstracción lingüística. Un azúcar sintáctico es parecido. ¿Dónde está el azúcar sintáctico? El azúcar sintáctico es parecido, solamente que el FUN es para las abstracciones lingüísticas, el azúcar sintáctico es para hacer abreviaciones, no para nuevos conceptos. Entonces, en el lenguaje núcleo nuestro, para escribir un if-else, hay que escribir if, una condición, then, else, y si quiero usar variables locales, tengo que crearlas con un local, no sé qué. Pero resulta que yo podría, digamos que abreviar este local L in algo y escribir simplemente L in ese algo sin el local y sin el end. Entonces, cuando yo hago esa abreviación, a eso le llamo un azúcar sintáctico. Porque yo escribo eso, el lenguaje no me dice que está mal escrito, pero a pesar de que yo escribí esto, él entiende esto. ¿Sí? Entonces, también es como una traducción de lo que yo escribo esto en el lenguaje núcleo, pero no por medio de un concepto que hay detrás de eso. No sé si queda claro, Carlos. Sí, profe, ya está ahí. Entonces, lo que busca como el azúcar sintáctico, lo que se busca es hacer el código un poquito más corto. Exactamente, muy Sugiero. bien, eso es. Es poder escribir en una línea lo que uno se demoraría 3 líneas escribiendo. Eso es lo que busca el azúcar sintáctico. Las abstracciones lingüísticas también, pero el azúcar sintáctico lo busca como abreviación, las abstracciones lingüísticas porque hay un concepto detrás que vale la pena, llamémoslo, sacar a flote y decir, yo prefiero escribir fun tal cosa que escribir pro, no sé qué, porque deja claro al lector que estoy describiendo una función. Entonces hay cosas conceptuales detrás de eso.
Esa es la diferencia entre azúcar sintáctico y abstracción lingüística. Al final las dos son escrituras fuera del lenguaje que se traducen al lenguaje núcleo. Pero igual lo entiende el programa que estamos. Exacto. Ok. Entonces, de hecho, cuando todavía no hemos llegado al lenguaje núcleo, eso pasa para la próxima semana, cuando vean el lenguaje núcleo se van a dar cuenta que tenemos 8 declaraciones en el lenguaje núcleo, no más que 8, solo 8 declaraciones en el lenguaje núcleo. Y estas 8 declaraciones son suficientes para todo lo que vamos a ver en el modelo declarativo. Pero en el modelo declarativo vamos a tener mucho azúcar y mucho abstracciones lingüísticas, pero no necesitamos que ellas hagan parte del lenguaje núcleo. Eso hace, ¿qué ventaja tiene eso? Que cuando yo quiero entender la semántica de mi lenguaje, solo tengo que entender realmente cómo funcionan 8 declaraciones. El resto se traduce en el lenguaje núcleo, entonces funciona como la traducción al lenguaje núcleo. Y entonces, y así pasan los lenguajes de verdad, los lenguajes prácticos, realmente hay algo que es nuclear y el resto no es nuclear. Por eso le dicen que el lenguaje es el compilador de C, está escrito en C. Y usted, ¿cómo puede ser el compilador de C escrito en C? ¿No? Porque realmente hay un C nuclear que para el cual si lo hacen por allá no sé qué, y el resto de cosas lo hacen en ese C. Entonces el lenguaje C está, y así pasa con todos los lenguajes. El lenguaje de, cualquier lenguaje de programación está típicamente está, su compilador está hecho muchas veces en el mismo lenguaje, pero porque hay el núcleo del lenguaje que ya está compilado bien en alguna otra cosa. Profe, y ahí en este caso, ¿hay como algunas reglas para uno cambiar de ese lenguaje normal al azúcar sintáctico o uno lo hace como intuitivamente? No, entonces el azúcar sintáctico y las abstracciones lingüísticas hacen parte del lenguaje grande. Un lenguaje de programación siempre tiene algo nuclear y el resto de cosas. Entonces, muchas cosas hacen parte del lenguaje grande. El lenguaje núcleo, uno dice, es este. Es el que uno usa para entender lo que puede hacer o lo que no puede hacer con ese lenguaje, pero no usa, pero usa todo el lenguaje para programar. Entonces, esas azúcar sintáctico o abstracciones lingüísticas tienen que estar definidos en la sintaxis del lenguaje. Bueno, sí, Listo. mucho había entendido por eso que decía, ay, C, compilado o escrito en C, como así. ¿Sí? El primo de bueno está escrito en su. Sí, básicamente, exacto, es por eso. A ver, Pero entonces una usted, pregunta. ustedes les recomiendo un libro que se llama, no sé si lo han visto, venga, les lo busco aquí. Se llama un libro, no sé si ustedes lo han visto alguna vez en la vida. Le abro una, se llama el libro El lenguaje C, de Kernighan y Rich. ¿En español o...? Este es el libro, sí, pues debe estar en español, está dentro de los idiomas. Este es el libro que con el que empezó C, o sea, con el que yo aprendí C, entre otras cosas. Pues yo aprendí hace mucho tiempo más que ustedes, ¿no? Entonces, eh, pero es un libro que tendrá, venga, les digo, ciento y pico de páginas tendrá, no sé cuánto. Aquí no se ve nada. Aquí está, ahí va llegando. Bueno, es un libro que tendrá eso, 200 páginas. Y eso, lo importante de este libro está en los primeros 5 capítulos. Hoy en día un libro de un lenguaje de programación trae miles de páginas. Bueno, ya ni siquiera vienen libros, ahora están las webs con unas cosas impresionantes. Usted navega y encuentra un poco de cosas. La mayoría es azúcar sintáctico o abstracción lingüística. ¿Sí? Si usted lee este libro, con este libro sabe qué es lo esencial de C. El resto de C son adornos. Esto es lo esencial de C. Y así son la mayoría de lenguajes de programación. Dime, Mateo, ¿qué me iba a preguntar? Ah, sí, profe, le iba a preguntar. Digamos que así como el más igual sería un azúcar sintáctico en el Ajá, lenguaje, perfecto. El más igual es un azúcar sintáctico. digamos que para los lenguajes declarativos, que según lo que vi los días de la semana pasada, decía que clases o los objetos son funciones con estados Ajá, internos.
Ujú. Entonces, la clase, o sea, como tal, la sintaxis De para tener clase una clase tendría entonces una abstracción sería una sintáctica del abstracción lenguaje. lingüística. Exacto. Sí. Aquí sí, en este lenguaje va a ser. Lo que pasa es que hay lenguajes de programación donde las funciones no son datos. Y entonces en esos lenguajes las clases no pueden ser funciones con estado, porque las funciones no son datos. Entonces en esos lenguajes las clases son un dato básico. En nuestro lenguaje no va a ser un dato básico, porque en nuestros datos básicos van a ser los procedimientos y los registros. Y con eso vamos a hacer objetos y vamos a hacer todos los otros estructuras de datos que necesitemos. Pero entonces cuando hablamos de abstracción lingüística, estamos hablando también de lo mismo que la sintáctica. Pero aplicado a un concepto. Exacto, la abstracción lingüística es, por ejemplo, una clase, porque una clase es un concepto, pero decir que más igual, eso no es es un azúcar sintáctico, porque es simplemente para no escribir x igual x más 1, entonces le escribe x más igual 1, entonces se evitó escribir el x, entonces ahí no hubo un concepto, ahí hubo una abreviación, entonces las abreviaciones son azúcar sintáctico, y si hay conceptos son abstracciones lingüísticas. Carlos, ¿iba a decir otra cosa? O sea que, Ah, no, espere. no, Dele. No, profe. yo tenía un profe, ahorita, en ese fragmento de código de Mozart, eso es una abstracción lingüística. No, Entonces, no, porque lo que hicimos aquí fue, fíjate, de la barrera de abajo, lo único que hay es que este local L in algo, quedó L in algo. El resto es lo mismo. Entonces uno quitó el local y quitó el en, pero realmente es el mismo concepto que está ahí detrás, solamente que le abrevió y le quitó cositas. Y vamos a ver, al principio, en el lenguaje núcleo, por ejemplo, usted no puede, si usted necesita 5 variables, le toca definir una, y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra. Y así pasa en los lenguajes de programación. Pero los lenguajes de programación dicen, no quiero definir 5 variables de una. Eso es azúcar sintáctico. Porque realmente los lenguajes de programación, por ahí abajo, ellos van creando la una por una. ¿Sí? Sino que efectivamente esto es azúcar sintáctico, o sea, no es importante, o sea, le hace la vida más fácil, pero no es un programa diferente a lo otro que usted escribía una por una. Es el mismo programa. ¿Sí? Entonces, el azúcar sintáctico es una manera, y la razón lingüística es una manera de escribir programas más condensados, pero realmente el programa que corre no es ese, sino la traducción de ese al lenguaje neutro. Ese es el programa que va a correr. Bien, eso con respecto al azúcar sintáctico y las abstracciones lingüísticas. El otro concepto importante para esta semana es el concepto de variable, voy a dejar que lo miren en los videos, pero les voy a contar algo. ¿Qué cambia? ¿Cuál es el principal cambio en los lenguajes de programación que ustedes han manejado a Mozart en este modelo declarativo? Es que las variables no se pueden asignar dos veces. Si usted coge un programa en Mozart, a propósito, ¿ya instalaron Mozart todo? ¿Ya todo les funciona Mozart? Una pregunta, profe, que yo no instalé en el computador de mi casa. Nunca vamos a tener que hacerlo aquí en Nunca, casa. nunca, Ah, pues, qué bien. nunca. Solo va a correr en mi computador, yo tengo instalado en mi computador. Entonces, si usted... eso. Entonces, en su interpretador de Mozart, usted... ¿qué era lo que iba a decirles yo? De Ah, las eso. variables. Entonces, digamos que usted... digamos que usted declara una variable A y luego dice A igual a 5 y aquí hay, eso lo vamos a ver bien la próxima, o sea, cuando vean el lenguaje núcleo van a entender bien esto, y aquí hay el browse es como el mecanismo para ver el valor de las variables. Entonces, escoge eso y dice quiero correr ese pedacito, esa región, entonces le dice fit region, y aquí le aparece el browser. Y entonces el browser dice que A es igual a 5, ¿sí? Si después usted llega y dice, no, pero yo también quiero, ahora quiero que A sea igual a 6, y corre esa línea, es decir, coge y dice, quiero correr esta línea. Hay maneras de correr una línea, ¿no? Con control punto, control L corre la línea, con control punto, control R
corre lo que está sombreado, con control punto, control V, corre todo lo que está en el buffer. Entonces, si corremos esa línea, pin, él va a sacar aquí un mensaje de error. Dice, 5 no es igual a 6, por lo tanto, falló. ¿Por qué? Porque como esta variable ya tiene un 5, entonces no puede tener un 6. O sea, no hay manera de cambiar el valor de una variable. Cosa extraña, ¿sí o no? Porque en los lenguajes de programación lo primero que usted hace es x vale 5, x asigna el x más 1. No, pero Aquí usted no puede hacer eso, en modelo declarativo. eso le iba a preguntar, ¿eso tiene algún propósito de ser el modelo de declaración? Claro, entonces el modelo declarativo se va a entender, es el modelo más fácil de entender matemáticamente hablando, porque no viola algo que en la realidad es algo que nos dijeron desde chiquitos, y es que usted puede cambiar iguales por iguales. Entonces usted tenía que A era igual a B, donde ahí A usted puede poner B y eso funciona igual. En los lenguajes de programación en la que la asignación es la asignación que ustedes conocen, entonces usted no puede cambiar X por Y. Si usted dice a X, asignale Y, entonces donde vea X ponga Y y el programa funciona igual. No puede porque el X asignale Y realmente no es un igual, sino es en un lenguaje de programación. O sea, lo que quiero que entiendan es que en los lenguajes de programación, en este lenguaje, si usted escribe, voy a declarar B, y voy a declarar C. Voy a declarar B, voy a declarar C, dos nuevas variables, ah, dos nuevas variables, y voy a hacer una operación muy sencilla que es, por ejemplo, C igual a B. Y voy a decir que quiero que me muestre el valor de C y quiero que me muestre el valor de B. Entonces aquí le voy a decir, yo uso el control punto, control R, ¿no? Esta es la última vez que voy a usar el menú. Entonces ya lo hice y mire que aquí salieron dos rayitas. Esas dos rayitas significa que ni B ni C tienen un valor, ¿cierto? Pero le voy a poner un valor a C o a B. A C, se lo voy a poner a C porque es C igual B. Vamos, C igual 8. Y voy a decir que voy a correr esa línea. ¡Pim! Se volvieron 8 las dos al tiempo. ¿Sí? Porque realmente B y C son iguales. ¿Sí? Eh, en un lenguaje de programación estándar es como si hubiera dicho a 8 asignale algo, pero no. O sea, en un lenguaje de programación estándar, si ustedes están acostumbrados, la frase C igual B es en C ponga el contenido de B. Pero en general, aquí no es, aquí la sintaxis, y eso lo van a ver, la semántica de C igual B, es que esas dos variables tienen el mismo contenido. Entonces, el concepto de variable declarativa, entonces, ¿qué me permite cambiar? Entonces, en cualquier parte del programa donde hay una B, yo pongo una B, una B, yo pongo una C, porque yo sé que C y B son iguales. Y entonces, en cualquier parte del programa donde yo ponga B, pongo C, eso funciona igual. Esa propiedad que se llama transparencia referencial no la tienen los lenguajes con asignación. Entonces, cuando uno estudia la semántica de los lenguajes de programación declarativos, que sí tienen esa propiedad, pues es muy fácil estudiarla con un modelo muy sencillo que se llama modelo de sustitución. Cuando usted le acepta la asignación, entonces resulta que le toca inventarse los ambientes, le toca inventarse los apuntadores, le toca inventarse un poco de cosas que no tenía que inventarse si todo fuera declarativo. ¿Sí? Entonces, pero luego vamos a ver el modelo con estado, esos así se llaman con estado. Entonces vamos a ver que lo que ustedes están acostumbrados a llamar variables, nosotros aquí lo llamamos celdas. Pero entonces sí vamos a tener ese concepto, porque ese concepto es importante. Pero igual con la celda se mantiene la transparencia. No, Ya se pierde. no, con las celdas no hay. Es que las celdas vendrían a ser los espacios de memoria a los que apunta la variable. Exacto. Entonces, lo que pasa es que vamos a distinguir, van a ver en su momento, que para poder armar las celdas nos va a tocar crear otro elemento de la máquina abstracta.
Al principio nuestra máquina abstracta no va a tener sino dos elementos. Una memoria, que se llama memoria declarativa o almacén declarativo, y va a tener un, ¿cómo es que se llama? Eh, bueno, el sitio donde están las instrucciones que falta por ejecutar. No me olvidé cómo se llama. No, se llama no, aquí no está. Bueno, para la próxima, en la próxima sí está. Se llama la declaración, declaración semántica, creo. O sea, tiene dos espacios, uno donde está la declaración semántica y otro donde está la memoria. Y es todo lo que hay. Cuando aceptemos que haya celdas de asignación, nos toca meter una cosita más. Y entonces no vamos a mezclar las celdas con en el mismo espacio donde están las variables declarativas. Vamos a poner aparte. Pero vamos a hacer una implementación de celdas. En su momento lo veremos. Vamos a ver por qué es que realmente aparece el concepto de apuntador. ¿Por qué es necesario el concepto de apuntador para manejar la memoria? Pero a uno, cuando enseña a programar desde el principio con eso, uno de los conceptos más difíciles de entender es el de apuntador. Eso es muy complicado, y salen errores porque apunta donde no es, pero ¿qué pasó aquí? Y es porque ese concepto no es un concepto... Como antinatural. Exacto, no es un concepto natural. Ahora, sí es necesario, vamos a ver cuando veamos estado, por qué es importante el estado, qué nos permite el estado, y entonces por qué es bueno tener eso. Pero ¿qué hay que hacer para poder tener eso? Y entonces uno, en nuestro lenguaje, por ejemplo, vamos a tener mucho cuidado, nunca vamos a poder escribir a X asignale X más 1. Pero en su momento les digo por qué no. Bueno. Una pregunta, ¿hace cuánto existe Mozart? Eso desde desde el 98. ¿Se acuerdan que yo te comenté que yo trabajé en Erlang y en Ujú, Elixir? ujú. Así ahí se usa el mismo dos puntos igual Ajá. para hacer ese tipo de cosas. Ah, Entonces, por exacto. eso le preguntaba. Es que Erlang tiene, digamos, Erlang y el mismo Scala tienen herencia de Mozart, mejor dicho, es decir, de OZ se llama. Mozart es como el ambiente, pero OZ es el lenguaje. Entonces, con los que definieron OZ es un lenguaje para mí el mejor que yo he visto definido en la vida, por eso lo uso aquí. Y lo uso, entre otras cosas, también les digo a todos, porque como ninguno lo conoce, entonces eso no le da ventaja a ninguno. Es que yo soy un tigre en Python, entonces, no, ninguno lo conoce. Y los conceptos que yo necesito enseñar están ahí rapiditos, sin mayor perendengue de instalar cosas complicadas ni nada de esas vainas, están ahí. Entonces, pedagógicamente es muy útil. Y tiene todos los conceptos de programación que uno se puede imaginar. Entonces, no necesito estar pasando de un lenguaje a otro para hablar de hilos, o para hablar de puertos, o para hablar de objetos. Entonces, todos los tengo en el mismo lenguaje y hago que nos centremos en los conceptos más que en el lenguaje de programación. Entonces, por eso escojo un lenguaje de programación como este. Y bueno, entonces, ¿qué fue lo que me preguntó? Si no sepa. Ah, entonces Erlang, algunas cosas de escala están basadas en estos conceptos fundamentales que hay de variable declarativa, que no lo tienen la mayoría de los lenguajes de programación. Entonces, por eso la mayoría de los lenguajes de programación les cuesta trabajo, o es un parche todo lo funcional. Y es un parche porque no es natural. En cambio, aquí vamos a ver que si uno parte de que sea natural, el estado no es un parche, es una extensión natural de las cosas. A diferencia de, es un parche las funciones en los lenguajes que no son funcionales. Una pregunta. ¿Usted conoce JavaScript, cierto? Más o menos. No a fondo. Ese lenguaje Sí, tiene es cosas muy curioso, funcionales. Sí. porque el lenguaje el paradigma es orientado, ¿cómo se llama? A prototipos. Sí, Eso, sí. Los prototipos son como, objetos, no, para mí son como interfaces, como en el lenguaje del lenguaje se llama signatures, como la firma como aquí estoy haciendo una cosa que recibe enteros y devuelve booleanos, aquí es una cosa que recibe enteros, o dos enteros y devuelve un entero, cosas de estilo. Entonces, JavaScript, nosotros aquí en Univalle hacíamos el primer curso de programación en el currículo de ustedes, Fundamentos de Programación, lo hacíamos con
es con Scheme, con Doctor Racket. Pero hace 3 o 4 años, o no sé, hace un año, que llegó Víctor Buchelli y que llegó Andrés Mauricio Castillos, ellos lo hacen con JavaScript, o lo hacían con JavaScript. O sea que de alguna manera lo funcional está dentro de JavaScript y usaban como el pedazo funcional de JavaScript. De hecho, es muy probable que el curso de fundamentos de lenguajes de programación, que también lo hacemos con Doctor Racket, terminemos haciéndolo en el nuevo currículo que se llama Desinterpretación y Compilación con JavaScript, porque JavaScript tiene un subconjunto funcional con el que se puede hacer todas esas cosas. Eh, Creo que lo van a pasar. ¿Cuál es el objetivo de esos cambios de lenguaje? Simplemente les digo, no es porque un lenguaje de programación sea mejor que otro, sino porque como nos interesa que ustedes conozcan lenguajes populares, entonces nos cambiamos a lenguajes populares. Por eso fundamentos de programación funcional, código funcional, no lo estamos haciendo en Lisp o en Racket, lo estamos haciendo en Scala, porque al final va a ser más útil en su vida profesional probablemente Scala y voy a poder enseñar los mismos conceptos con Scala que con Lisp. ¿Sí? Habrá quienes de pronto se dediquen más a, no sé, a cosas de investigación y listo, les hubiera gustado más, les hubiera servido más, pero en general no. Entonces, por eso hacemos esos cambios. ¿Quién más me iba a preguntar algo? Kevin, ¿todo bien? Carlos, ¿todo bien? Entonces, el concepto clave es el concepto de variable declarativa, les decía. Entonces, son variables que no se pueden asignar sino una vez. Si se trata de asignar una segunda vez, falla, como les mostré ahorita bueno, eso es lo que tienen que entender. Y hay otra cosa importante, es que una variable en declarativa podría no tener un valor, podría estar no ligada. Eso no lo permite un lenguaje de programación estándar de ustedes. ¿Seguro? ¿No le pone un valor por defecto? Ah, pues Pues. sin valor. O sea, es que aquí. Si hay un valor, si hay sin valor. Sí, en JavaScript es el mundo. Pero es un valor nulo. ¿Me entiende? Esto no tiene Esto nada. no tiene nada. Es un espacio de memoria que está Como dice ahí, no completamente ligado. Es un espacio de memoria vacío. No tiene ni ceros, ni siquiera tiene uno que variable. Es una variable. Es un espacio de memoria no ligado. No ligado. Entonces, si usted le pone un entero, entonces se liga un entero. Si usted le pone una lista, se liga una lista. Si usted le pone lo que se liga, se liga. ¿Sí? Ese concepto de variables sin ligar no lo tienen los lenguajes de programación estándar. Y va a ser esencial para implementar la concurrencia declarativa. Pues vamos a ver cuando metamos hilos, que va a ser muy fácil extender esto con hilos y no va a ser traumático para programar porque las variables son declarativas. Entonces, lo único que van a meter las variables declarativas de ruido es que si un hilo va a querer usar una variable que no ha sido ligada, se suspende. Pero es natural suspender hilos. O sea, va a ser un mecanismo de sincronización de hilos. O sea, que la variable declarativa va a ser el mecanismo natural para sincronizar hilos, cosa que los lenguajes estándar no tienen. Entonces, los lenguajes estándar, cuando meten hilos, les toca empezar a lidiar con lo que llaman el no determinismo. Y lidiar con el no determinismo implica meter unos conceptos de candados, de transacciones, que son horrorosos para el programador, que son aburridísimos y que aquí no los vamos a usar, porque no vamos a ver el modelo de concurrencia con estado. La razón por la que no lo vemos es porque concurrencia con estado es la concurrencia que ofrecen todos los lenguajes, y entonces aquí yo le hago fuerza a la concurrencia por paso de mensajes, porque me parece que si usted quiere programar concurrentemente, esa es la concurrencia que usted debe usar, porque le evita como programador cometer unos errores que se cometen mucho cuando se hace concurrencia con estado. Pero bueno, eso lo vamos a ver con el desarrollo del curso. Entonces las variables son declarativas, entonces existe no ligada. No ligada no significa que tiene un valor nulo por defecto, no tiene valor, ¿cierto? Y con ese concepto de variable no ligada, entonces vamos a ver que las computaciones se pueden suspender. En los lenguajes, ¿cómo se llama? Más conocidos, no existe ese concepto y entonces son lenguajes de valores, se llaman, donde lo único que hay en el almacén son valores. Si usted declara una variable y no le pone un valor, entonces hay lenguajes como C que dicen queda con la basura que hay ahí. Pero si usted llega y dice imprima, él le dice que hay ahí. Él no le dice no tiene valor. En cambio, si usted aquí le dice a OZ que le muestre una variable sin valor, le sale una rayita. Dice, no está ligada.
Ella no le dice falló, ni le dice no tiene valor, sino le sale una rayita que dice, pues perdón, le pongo un valor. Cuando le puse el 8 apareció el 8 ahí. Pero él trató de imprimirla y no la pudo imprimir, no, no tiene nada, no tiene nada. Eso no es pasa en los lenguajes estándar. En el lenguaje estándar, entonces usted la declara sin decir un valor inicial y él le pone un 0, bueno, o un valor inicial del tipo que le hayan dicho, o le pone la basura que haya allí. Pero nuestro lenguaje no, porque esa es la opción que tomaron aquí. Entonces nosotros podemos modelar con este lo que pasa en los lenguajes estándar. Los lenguajes estándar siempre ponen un valor, entonces nosotros podemos decir que si queremos simular lo que pasa en los otros lenguajes, siempre las inicializamos con un valor. ¿Cierto? Pero nosotros tenemos la ventaja de poder inicializarlas sin valor. Una pregunta, digamos que yo en más creo un puntero, ¿cierto? ¿Sí? Ese puntero no lo inicializo. No. Esa inicialización sí sería equivalente a una variable que ¿Sin no ligar? apunta a nada. No, No, no. No, porque el puntero sí apunta. a un espacio de memoria, A pero un el espacio de espacio de memoria. memoria no tiene ningún valor. No está ni No vacío, tiene ningún ni- valor, trate de mirar qué valor tiene ahí y él le dice algo. Tiene la basura que hay ahí. ¿Sí? No tiene el concepto de no tengo valor. Es la Ese primera vez que escucho. concepto de no tengo valor no existe en los lenguajes de programación estándar. Y van a verlo. ¿Cómo? No hay forma de. Pero uno Pues de como esos ellos valores. nacieron no declarativos, como no hay, si hubiera variables declarativas podrían, pero como no hay. Es como- O sea, modelar variables declarativas con estado no es posible. Bueno, o los lenguajes como Scala, como algunos lenguajes, meten un concepto que es el concepto de futuro. No sé si han oído hablar de futuro. Promesa, sí. Como aquí va a haber un valor, pero todavía no sé qué valor va a haber. Y prometo que va a haber un valor de tal cosa, un valor de futuro. De alguna manera eso se puede parecer a una variable sin valor, porque todavía no tiene valor. Si usted trata de hacer un cálculo con un futuro, él se va a suspender hasta que el futuro llegue y le ponga un valor. Entonces, ese de alguna manera es parecido a las variables declarativas. Entonces, los que escogieron escala para estudiar, cuando estudian escala, miren si los futuros les sirven para modelar estas variables declarativas. ¿Qué lenguajes escogieron pues, en aquella momento de Chile? Típicamente, bueno, el que más escogen casi siempre es Python. Escogieron Scala, escogieron Go, Yo, es que, Scala, Go, C++ y Python. no, yo voy a cambiar el mío. Voy a pensar en Elixir es chévere. ¿Alguna vez me lo escogieron? ¿Alguna vez? Es que Elixir es muy bonito. Sí, 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 claro. No es que hay muchos lenguajes de programación. De hecho, a mí me De hecho, encanta- yo a veces conozco lenguajes de programación porque ustedes los cogen aquí. Alguien escogió una vez Elm. Elm. No sé de dónde la persona había escogido a Elm. Entonces a mí me toca ir a buscarlo, verlo. Pero yo lo conozco por lo que ellos me hacen en el informe, no porque yo pueda aprenderlo porque sí. Así Pero, el lenguaje de datos que me gusta también está Lua. tampoco lo conozco bien. Lua. Hay otro que Lua es, no es Erlang, sino Haskell. Haskell también es hay muchos lenguajes de programación. Ustedes escojan el que quieran. Bueno, entonces, les decía, el concepto de variable declarativa es el concepto importante para entender en esta parte, ¿cierto? Entonces, ¿por qué escogemos variables declarativas? Para poder calcular con valores parciales, para poder hacer luego la concurrencia declarativa, la sincronización sencilla, para poder hacer programación relacional y para una cosa que no vemos en este curso, que es tener eficiencia en, en unas, en unas estructuras de datos que se llaman listas de diferencias. Eso no lo vemos en este curso. Pero entonces, y no tiene ninguna desventaja, porque después vamos a meter el estado. Y ya, del resto lo que aquí habla es entonces, todo lo que pasa en la variable, entonces una cosa importante que ustedes tienen que entender es que el, el almacén de valores, el almacén declarativo, hace parte de la máquina abstracta. Las variables declarativas se crean en la máquina abstracta, no se crean en el lenguaje de programación. El lenguaje de programación va a proveer identificadores de variables para comunicar el lenguaje de programación con la memoria. Esa es la manera en que el lenguaje va a acceder a la memoria, vía los identificadores de variables. Pero los identificadores de variables están en mi programa, no en la memoria del... Lo que hay en la memoria son variables declarativas. Y lo que va a haber es una cosa que se llaman ambientes que ligan los identificadores de variables con las variables declarativas.
Y bueno, entonces aquí está la definición de qué es un ambiente y esas cosas. Y ya, y luego las operaciones sobre la máquina, sobre las operaciones que se pueden hacer con variables. ¿Qué operaciones se pueden hacer con variables declarativas? O ponerle un valor o igualar dos variables declarativas. Son las dos operaciones que se pueden hacer. Y aquí dice cuándo eso tiene éxito, cuándo no tiene éxito, cuándo puede fallar y cuándo no puede fallar. Y eso es todo lo que hay aquí. ¿Qué hacen los lenguajes de programación estándar? Típicamente, al mismo momento en que se crean las variables, se le pone valor, ¿cierto? Otros que primero tratan de usarla entonces y luego las crean, hay un error, y otros, si primero la crean y luego la usan, hay un error de uso, y con el error de uso, algunos ponen basura o algunos suspenden la ejecución, bueno, eso es lo que dice aquí, y ya, se acabó. Y sobre eso va a ser el quiz, pero entonces véanse los videos y ya. Pero entonces aprovecho este primer encuentro para decirles otras cosas, que no, o para dudas que tengan de lo que es el curso y esas cosas, ya todos están recontraorientados. Ya hoy por lo menos se dieron cuenta que el cronograma de actividades es muy importante Y ver las fechas. y ver las fechas que hay allí, exactamente. Ujú. Eh, según el programa de actividades, según el cronograma de actividades, la semana entrante entonces está lo que está señalado aquí, y después de la semana entrante va a haber 2 semanas, del 13 al 26, para ver estos videos del 13 al 19 y al mismo tiempo hacer el taller de programación declarativa. El taller de programación declarativa lo van a conseguir aquí en el campus. Aquí os dice el modelo de programación declarativa. En actividades general de evaluación van a conseguir el taller de programación declarativa el día que se abra. Pero yo miro mismo cómo está ahorita para la vista estudiante. Ah, pues sí, nosotros podríamos hacer eso. Estudiante. ¿Eso es lo que están viendo? No, entonces espérense, yo lo voy a actualizar. Sí, sí, lo voy a actualizar. Sí, 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 ya lo voy a actualizar. Bueno, nosotros nos asustamos, nosotros digo, no, y se nos pasó porque ya hacía cerrado el taller. No, no, es que no lo he abierto, no lo he abierto. Eh, no lo he abierto. Entonces, aquí en el modelo de programación declarativa, en actividad general de evaluación, taller de programación declarativa, tengo que ponerlo aquí. Eso. Entonces, ahora sí voy a ver la vista estudiante. La vista estudiante. Dice esto, o sea, usted no ve nada ahí. El taller está siendo configurado, por favor, espere hasta que cambie a la siguiente fase. Entonces, apenas yo lo pase a la siguiente fase, que es el 13 de marzo, o sea, o el 10 de marzo salimos de aquí, yo ya lo paso a la siguiente fase. En ese momento, ustedes van a tener acceso a el texto del enunciado del, al enunciado del taller. Y la idea es que tienen esas 2 semanas para desarrollar los programas que se piden allí. Y los van a entregar por medio de esta herramienta. Entonces, la semana entrante, además de los 2 quizzes, vamos a hacer un taller de entrenamiento. El taller de entrenamiento es para contarles cómo funciona la herramienta de taller, que ustedes sepan, porque nosotros vamos a evaluar los talleres con sus compañeros. O sea, además de que yo evalúo los talleres, ustedes van a evaluar a 2 compañeros de ustedes. Y entonces les voy a contar cómo se hace, cómo funciona, cómo uno ve cómo va avanzando eso, qué tiempos tiene uno para eso y todo eso, para que entendamos cómo funciona la herramienta taller y cómo van a ser evaluados desde el punto de vista de los talleres. ¿Listo? Entonces, todavía no hay talleres vigentes, pero los que hay, si están en fase cerrado, pero los voy abriendo a medida que lo quiero abriendo. ¿Listo?
¿Qué más les tengo que decir yo del curso? No, no más, que nada. Profe, o sea que si yo también, al igual que Mateo, digo, yo no quiero el lenguaje que se le guste a alguien, entonces, Mm, Sí, entonces están a tiempo, o sea, sí. Yo hago esa encuesta porque quiero que desde el principio empiecen a ver, a hacer analogías entre lo que estamos viendo y el lenguaje que escogieron. yo no fui por lo seguro, pero lo que están en el lenguaje raro, yo también quiero Pero entonces, no hay problema, pueden escoger el lenguaje que quieran, me envían un correo diciéndome a qué lenguaje cambiaron, ¿sí? Si no me envían un correo diciéndome a qué lenguaje cambiaron, supongo que es el que dejaron allí. ¿Sí? No voy a volver a abrir esto para que lo cambien, pero me envían un correo diciéndome a qué lenguaje cambiaron. Eh, He tenido personas que han cambiado un mes antes de, un mes antes de presentar el informe, pero no es bueno, pero yo los dejo, o sea, si quieren, yo los dejo, yo no tengo problema, pero es mejor empezar desde el principio con el informe. Bueno, yo creo que eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces, la próxima semana voy a programar ya los quizzes. ¿Qué más tenía que hacer cuando saliera hoy? Sí, sí, sí. Entonces, entonces yo, ya, listo. Esta grabación de esto, voy a dejar de grabar